de Corea y en Medio Oriente. Comenzamos las informaciones. Bienvenidos. A 2 semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela se intensifica la campaña contra los cooperantes cubanos que apoyan las misiones sociales. El presidente Nicolás Maduro denunció que el candidato de la derecha, Enrique Capriles, apoya este plan. El informe con Madeleine García. Son el reflejo de la educación en cooperación con los médicos cubanos. Venezolanos que estudian medicina integral comunitaria con valores socialistas. Recordar siempre la ética que hay que tener con el paciente, todas las cosas que se han explicado en clase y además la razón por la que están estudiando ustedes medicina comunitaria, que es sobre todo la atención del paciente, la atención integral, sin importar la clase social de la que venga el paciente, la etnia. Descubrir en el rostro de los pobres el derecho a la vida ha sido una de las mayores enseñanzas. Yo me graduó de médico para poder tener dinero, pues el presidente nos enseñó cosas distintas, que nos graduamos para ayudar a esas personas que quizás no lo tienen. Un aprendizaje que va de la mano con los principios de profesores venezolanos y cubanos que desarrollan en Venezuela desde hace 10 años la misión de atención a sectores históricamente excluidos, una acción criticada por la derecha del país. Estamos muy comprometidos, no solamente con el presidente, sino con su pueblo. El compromiso está hecho, pero nosotros estamos aquí para apoyarlos incondicionalmente. No ha sido fácil para el equipo de Cuba. Los socialistas defienden su presencia en el país. El candidato de la oposición, Enrique Capriles, ha manifestado su rechazo a los cubanos. De ganar, dice, no regalaría petróleo a la isla antillana, que se traduce en la presencia de más de 40.000 cubanos en Venezuela, en más de 1 millón de consultas, más de 2 millones de intervenciones quirúrgicas, en la capacitación de cerca de 33.000 venezolanos como médicos integrales comunitarios. Ha sido denuncio ante el mundo. Herederos de Hitler dirigen campaña en Venezuela contra el pueblo de Cuba, igual a la campaña que justificó el holocausto contra el pueblo noble judío. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! La misión médica cubana es una de las más queridas por el pueblo de Venezuela. Está insertada en las políticas sociales legadas por el presidente Hugo Chávez, que seguirá Nicolás Maduro. Pero está en juego el 14 de abril, en las elecciones presidenciales. Madeleine García, Telesur, Estado Barinas, Venezuela. Y la oposición venezolana anunció que no iniciará campaña presidencial en el estado Barinas, región natal del comandante Hugo Chávez. En los últimos días, el candidato opositor Enrique Capriles señaló que su campaña arrancaría en el mismo estado donde el presidente y aspirante socialista Nicolás Maduro empezará su campaña política. El anuncio de Capriles fue visto como una clara provocación por muchos dirigentes bolivarianos. A través de la red social Twitter se dio a conocer que el candidato opositor eligió el estado oriental de Monagas en lugar de la región de Barinas. Y una nueva encuesta sobre las elecciones en Venezuela pronostica una brecha de 23 puntos a favor del candidato socialista Nicolás Maduro por encima de su contendor Enrique Capriles el próximo 14 de abril. Los datos de la encuestadora IVAD revelan que un 53.8% de los electores votaría por el actual presidente Nicolás Maduro frente a un 30.8% que lo haría por el candidato de oposición. Al ser consultado sobre quién cree que ganará la elección, un 64% de los 9 como triunfador. Además, fuerzas de seguridad venezolanas lograron frustrar un envío de drogas a Honduras. La Guardia Nacional desmanteló una pista de aterrizaje en Apure, al occidente de Venezuela. Los efectivos se enfrentaron en este lugar a un grupo de narcotraficantes, uno de ellos resultó muerto. El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, señaló que se decomisaron fusiles, radiotransmisor y aeronave que iba a ser utilizada para el transporte de droga hacia Honduras. La operación tuvo como escenario la zona de Caño Curiepe, estado Apure, entidad ubicada en los llanos venezolanos.
Allí donde el país ya está haciendo casi frontera con Colombia, el alijo de estupefacientes sería transportado a Centroamérica, específicamente a Honduras. www.telesurtv.net, nuestra página en internet. Ingrese allí, actualice informaciones. Lo que ocurre en nuestros pueblos también en nuestra página. Ya volvemos. Alrededor de América Latina y el mundo, Telesur se ha dado la tarea de construir espacios de comunicación para fortalecer y promover la integración de los pueblos, propiciando la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la justicia social. Con la más extensa red de corresponsales del continente y un amplio equipo de profesionales del periodismo, Telesur refleja la realidad de nuestros pueblos. Facilitamos la democratización de la información como un derecho irrenunciable. Telesur, nuestro norte es el sur. Y a pesar de las críticas a los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, los colombianos tienen la esperanza que este año sea el final de una guerra que cumple más de medio siglo desangrando el país. Tanto el gobierno como la FARC-EP aseguraron que en 3 semanas comenzarán el nuevo ciclo en los diálogos y que no se trata de ninguna crisis. Paul Bacarés con los detalles. Para los colombianos el proceso de paz en La Habana va mejor de lo que fueron los intentos de paz de gobiernos anteriores, pero dicen que lo que realmente necesita el país es un cambio social. En un comunicado conjunto, el gobierno y la FARC-EP han dicho que harán un receso para concretar en mesas separadas el primer punto de los diálogos y desmintieron que exista alguna crisis en el proceso de paz. Hace 60 años estamos peleando, por favor, eso es una urgencia, es una obligación de Santos que haga la paz ya. Independientemente del fallecimiento de nuestro presidente Hugo Chávez Frías, que fue uno de los que estaba colaborando en ese proceso, debería el nuevo presidente que se va a elegir el 14 de abril, darle continuidad y colaborar con nuestra hermana República de Colombia. Hay la voluntad de parte de las FARC. Para académicos que analizan los diálogos de La Habana, los enemigos de este proceso son los que fracasaron en intentos anteriores por buscar la paz en Colombia. Los diálogos han marchado a un buen ritmo, que se ha avanzado de manera sustantiva en el abordaje del punto primero, que es el de problema agrario en el país, que se han llegado ya a acuerdos sustanciales y que si bien el punto no se ha cerrado, creo que los avances que se han logrado son importantes, según lo han manifestado las partes. Durante las semanas de receso en La Habana, en distintas universidades, los ciudadanos podrán discutir el segundo punto de los acuerdos de paz, el tema de la participación política de la FARC-EP. Propiciar esos espacios y participar de ellos, construirlos, nutrirlos con propuestas, llevar documentos, llevar ponencias y exigir la participación de la gente en una mesa que en este momento está coja porque le falta pueblo. El próximo 9 de abril se llevará a cabo la Marcha por la Paz, donde se espera que miles de colombianos salgan a las calles a apoyar los acuerdos de paz en La Habana, para ponerle fin al conflicto armado de más de medio siglo. Paul Bacarés, Telesur, Bogotá, Colombia. Otro tema, tras haber anunciado el estado de guerra, el líder norcoreano Kim Jong-un justifica la ampliación de su arsenal de defensa para hacerle frente a las amenazas extranjeras contra su país. El mandatario aseguró además que están listos para defender el territorio por mar y tierra, lo aseguró en la plenaria del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, que se reunió este domingo en Pyongyang por primera vez desde septiembre del año 2010. Y las autoridades norcoreanas también divulgaron este domingo imágenes de las masivas manifestaciones en apoyo al gobierno que se realizaron ayer. En la marcha participaron trabajadores, soldados y estudiantes, se congregaron en las principales plazas de la nación exhibiendo carteles contra el gobierno de Estados Unidos y de Corea del Sur. Recordemos que el presidente Kim Jong-un ordenó la preparación de misiles ante cualquier ataque de bases militares estadounidenses en Corea del Sur.
Y por su parte, Corea del Sur confirmó un plan de maniobras militares conjuntas con Estados Unidos para las próximas semanas, un anuncio que surge un día después de la declaratoria de estado de guerra por Norcorea. El ejército surcoreano pondrá a prueba la capacidad de su marina para ejecutar operaciones tácticas y ataques terrestres y realizará maniobras militares con navíos y otros dispositivos de forma conjunta con la Marina de Estados Unidos. Seúl y Washington aseguran que se trata de maniobras con un objetivo defensivo, mientras Pyongyang las considera ensayos para una invasión. Desde México nos comunicamos ahora con el analista, el doctor profesor Alfredo Jalife. Profesor, un gusto que nos acompañe, bienvenido. En principio, en este análisis, usted tenía allí los elementos que presentábamos en Telesur. Estados Unidos siempre está hablando de la retórica de Corea del Norte, cuando el trasfondo indica que desde la guerra coreana de 1950-1953 tiene presencia Estados Unidos entre este conflicto. ¿Qué podemos decir de ese elemento central a esta hora en esta discusión en la península? Adelante. Bueno, se ha complicado un poco la situación entre Norcorea y Estados Unidos debido a la escalada de tensión que se ha dado no muy lejos entre China y Japón en las islas de Diaoyu, y debido a la nueva política de contención que se llama pivote del presidente Obama. Aquí, a mi juicio, esto hay que analizarlo de manera local, peninsular, regional y global. A nivel, pero como no hay mucho tiempo, lo vamos a dejar un poco a nivel la relación entre Estados Unidos y Norcorea, que ya se debió haber arreglado. Ya el presidente Clinton estuvo a punto de arrancar un acuerdo con Norcorea en base a la desnuclearización de la península, que hoy incluso en la plenaria del Partido de los Trabajadores de Norcorea, de parte de su mandatario Kim-un, ellos están a favor del Tratado de No Proliferación de Armas e incluso de la desnuclearización a nivel global. Entonces, ¿qué echó a perder? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, de que le ganó el tiempo a Clinton y entró Baby Bush al poder y colocó, además de Irak, que despedazaron literalmente como país, tienen ahora en jaque a Irán, y colocaron a Norcorea en forma innecesaria cuando se debió haber arreglado ese asunto ya muy caduco de la Guerra Fría. Incluso estamos hablando que la relación entre Corea del Sur y del Norte sigue bajo los términos de un armisticio de 1953. Y antier, curiosamente, jamás no se hizo una declaración de guerra, como sacaron los desinformativos medios de Occidente, obviamente como método de presión psicológica, que ya incluso la radio de Rusia, e incluso europea, Europe Press, han dicho que fue una mala traducción. Bueno, con una mala traducción pues se puede dar un mal cálculo. Aquí lo que pasó, a diferencia de otras ocasiones, fue que Estados Unidos envió a dos bombarderos que se llaman stealth o furtivos B-2, colmados con 16 bombas nucleares. Este fue la gota que derramó el vaso, y obviamente el régimen de Norcorea, pues digo, cualquiera estaría paranoico con 50,000 soldados, tanto de Estados Unidos y Corea del Sur, haciendo maniobras y ejercicios militares, incluso de juegos de guerra nucleares en su frontera. Yo creo que si hay solución viable, es lo que hay que ver, y ahora es el momento propicio, después de esta alerta, a que ya las partes involucradas, Rusia, China, Japón, las dos Coreas de Estados Unidos, en forma muy seria, se sientan a negociar y regresar a los términos que ya el presidente Clinton y el mismo padre del actual mandatario de Norcorea habían acordado. Algo sumamente importante, y vamos a remarcar en la semántica. Usted está hablando de términos, y es algo en lo cual todos los analistas del mundo hablan de distintas maneras usando ese mismo vocablo, términos. Corea del Sur aseguró que no considera esta amenaza como un peligro inminente. Estados Unidos, lo decíamos, lo deja solo a un problema de retórica. Usted decía, Clinton tuvo la oportunidad y le pasó el momento. ¿Cuándo entonces debería darse este término y en qué marco, con qué elementos tiene que aparecer este término para
cuando uno lee los medios de comunicación hablan de juegos de guerra, cuando en realidad es muy grave porque está en juego la paz, justamente. Así es. Bueno, acaba de estar el exsecretario de Energía, precisamente de Clinton, Bill Richardson, acaba de estar en Corea del Norte, incluso con ejecutivos de telecomunicaciones de Estados Unidos. Esa visita fue importante. No, obviamente no le dieron mucho vuelo en Occidente porque no conviene. Siempre hay que poner a Norcorea como el malo de la película. Y eso realmente pues no ayuda porque pues realmente eso tampoco resuelve. Ese linchamiento que por ejemplo yo noté en contra de Norcorea, vamos a decirlo, pues iba a llevar a una guerra innecesaria, que además ya es muy anacrónica, no tiene sentido de ser. Entonces, en estos momentos yo creo que el presidente Obama, que viene de la escuela de Jimmy Carter, incluso es del partido del presidente Clinton, yo creo que sí tiene una gran oportunidad para precisamente ya sentarse a negociar y arreglar este asunto y hacer que la península coreana sea una de las grandes potencias de la región. Y no ahora, porque ahorita vamos a ver un escenario el peor. Bueno, se realiza una guerra, Corea del Norte tiene 6 bombas nucleares, lo digo con responsabilidad. Yo tuve una cena, una comida a la que me invitó el canciller mexicano Derbez, nada menos que con Mohamed El Baradei, que es que fue el director del Instituto de Energía, de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estuvo también Ana María Cheto, la física nuclear de México, de Pugwash, y un servidor en representación de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que obtuvo el Nobel de la Paz en 85. Y ahí nos dijo Mohamed El Baradei que Norcorea tenía ya 6 bombas nucleares. Entonces, ¿qué gana Estados Unidos con palparle el pulso a un régimen con que ya tenían ellos aparentemente un acuerdo, que obviamente pues no creo que les gustaría regresar con varios cadáveres a Estados Unidos, aunque quede destrozada Norcorea y Sudcorea desde luego? Es decir, desaparecerían los 2 países del mapa de la Tierra. Hay que verlo con mucha responsabilidad. Y aquí además eso implicaría a Japón, porque Estados Unidos tiene bases desde donde están mandando precisamente aviones F-22, como se conocen, para precisamente hacer estos juegos de guerra. Y ahí, obviamente, ya no sabríamos cuál es el segundo capítulo, si van a entrar China o Rusia y a favor de quién y cómo, porque además China y Rusia, hay que decirlo también abiertamente, tienen excelentes relaciones con ambos, tanto con Norcorea y con Sudcorea, pero además Norcorea y Sudcorea tenían buenas relaciones. Un barómetro que yo siempre estoy diciendo que hay que seguir si va a haber o no guerra entre ambos, es el complejo industrial de Kaesong, que se escribe K-A-E-S-O-N-G, donde precisamente está Hyundai, 120 empresas de Sudcorea atraviesan la frontera, está muy cerca de la frontera con Sudcorea, está en la parte de Norcorea, y ahí trabajan 50,000 obreros. Afortunadamente siguen trabajando hasta hoy. Aunque también hay un mensaje claro del mandatario norcoreano de cerrar justamente ese complejo. Profesor Khalife, siempre es un gusto. Sí. Siempre es un gusto escucharlo, conocer más de las aristas, siempre está adelantado en su análisis, así que le agradecemos profundamente este contacto con Telesur. Será hasta la próxima. Gracias. También se refirió a este tema el Papa. En su mensaje, el Papa Francisco pidió por la paz del mundo y el fin de la violencia en Medio Oriente. Veamos qué es lo que dijo y dónde fue. Ante una repleta Plaza San Pedro, pascual a los católicos del mundo y pidió el fin de la crisis en la península coreana. Paz en Asia, en especial en la península coreana, para que se superen las diferencias y que se logre un espíritu de reconciliación. El Papa Francisco también pidió por la paz y la estabilidad en Medio Oriente. Pace per il Medio Oriente. Paz para Medio Oriente, especial para los israelíes y palestinos, que luchan por encontrar la vía de reconciliación, para que se restablezcan las negociaciones, para poner fin a un conflicto que dura desde hace mucho tiempo. Previo a su mensaje pascual, el Papa presidió la ceremonia del Domingo de Resurrección, que marca el fin de la Semana Santa. En su recorrido por la Plaza San Pedro, el Papa Francisco saludó como es tradición a los más de 250,000 fieles que se encontraban desde tempranas horas en el Vaticano.
Nos vamos a la pausa. @TelesurTV es nuestro usuario en la red social Twitter. Puede sumarse y desde allí también enviarnos su opinión. Ya volvemos. En abril, Telesur le ofrece la más completa programación. Usted nos acompaña. Venezuela y Paraguay deciden. Siga a través de nuestra pantalla el desarrollo de las elecciones presidenciales en Venezuela. Información minuto a minuto, análisis y una programación especial a propósito de los comicios en este país suramericano el 14 de abril. También desde Paraguay, nuestro equipo periodístico le mantendrá al día con todas las incidencias de cara a las elecciones presidenciales el 21 de abril. En total estreno, Expediente. Telesur revela la vida y obra de los personajes más polémicos de América Latina y el mundo como resultado de una exhaustiva investigación. Expediente. Conexión digital. A partir de abril, en Conexión Global, información e interacción. El acceso a los principales portales de noticias del mundo y el recorrido por los temas que son noticia a través de las redes sociales. Documentales Telesur. Durante este mes le ofrecemos en estreno exclusivo producciones de alta factura que evidencian la realidad y los temas que impactan a nuestros pueblos. También en abril, cada día de la semana, seguimos abordando contenidos de actualidad e interés. En abril, la más completa programación. Solo por Telesur. Más informaciones de inmediato. En la República Centroafricana se anunció a los nuevos miembros del nuevo gobierno. La administración estará conformada por miembros de la rebelión y opositores civiles del derrocado mandatario François Bozizé. El líder de la insurgencia, Michel Jotodia, anunció que su grupo armado dirigirá 5 ministerios, incluidos el de Defensa. Asimismo, se conoció que en el nuevo gobierno de coalición estarán también la oposición civil y ciertos partidos políticos. La semana pasada, los rebeldes ejecutaron un golpe de Estado prometiendo convocar elecciones en un plazo de 3 años. En Marruecos, los sindicatos protestaron este domingo contra la corrupción gubernamental. Miles de acompañantes exigieron asimismo respeto a sus derechos y rechazaron los planes del gobierno de aplicar un paquete de recortes. La movilización fue convocada por los 2 principales sindicatos del país y la Confederación Democrática de Trabajadores. Nuestros objetivos son protestar contra los ataques de los gobiernos sobre las libertades de los sindicatos, protestar por nuestros derechos. El gobierno del primer ministro Abdelila Benkirane está tratando con desaires. Protestamos contra la ausencia de un marco institucional de diálogo. Todo realmente establecidas por el gobierno. Es un gobierno que no acaba de escuchar. Y si no escuchan, entonces por supuesto que volveremos a las calles. Y el expresidente sudafricano Nelson Mandela sigue recuperándose de una infección respiratoria que obligó a internarlo en los últimos días. Distintas comunidades realizaron ceremonias religiosas pidiendo por el pronto restablecimiento de su salud. Los habitantes de su Soweto natal aprovecharon las Eucaristías por la Pascua de Resurrección y oraron por su recuperación. En todo el mundo, comunidades de cristianos vienen celebrando el domingo de Pascua. En Bosnia-Herzegovina, cientos de peregrinos católicos se reunieron en una iglesia donde afirman que la Virgen María se le apareció a 6 niños en realidad. En esta celebración de Semana Santa en Bélgica, de allí son las imágenes que vemos, niños participaron en esta tradicional caza de huevos, una actividad que se hace en los parques capitalinos. Cientos de mexicanos celebraron este domingo de resurrección la tradicional quema de Judas. Fue el pueblo de Santa Rosa quien cerró las celebraciones de Semana Santa con esta fiesta multicolor con fuegos artificiales y muñecos gigantes que representan la figura de Judas Iscariote.
Tradicionalmente los vecinos se reúnen así en grupos, compiten en la creación de la figura más grande. Las esculturas pueden pesar hasta 600 kilos y desfilan por las empinadas calles de la localidad. Después viene el momento de la quema, que se hace en presencia de todos los habitantes. Escríbanos a contáctenos@telesurtv.net. Hasta aquí las informaciones. Hasta la próxima. El agua puede ser considerada un recurso no renovable cuando la malgastamos. Por eso es importante regular su consumo. Cierre bien los grifos de su casa y baños públicos para no desperdiciarlos. Sumemos esfuerzos para una transformación de la conciencia. Telesur, nuestro norte es el sur. Le regalo al caraqueño aire limpio y frescura. Al pie de esta montaña se gestaron las ideas que nos llevaron a ser independientes y soberanos. Así como el billete de 100 bolívares que aparece en tu libro. Este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. En abril, Telesur le ofrece la más completa programación. Usted nos acompaña. Venezuela y Paraguay deciden. Siga a través de nuestra pantalla el desarrollo de las elecciones presidenciales en Venezuela. Información minuto a minuto, análisis y una programación especial a propósito de los comicios en este país suramericano el 14 de abril. También desde Paraguay, nuestro equipo periodístico le mantendrá al día con todas las incidencias de cara a las elecciones presidenciales el 21 de abril. En total estreno, Expediente. Telesur revela la vida y obra de los personajes más polémicos de América Latina y el mundo como resultado de una exhaustiva investigación. Expediente. Conexión digital. A partir de abril, en Conexión Global, información e interacción. El acceso a los principales portales de noticias del mundo y el recorrido por los temas que son noticia a través de las redes sociales. Documentales Telesur. Durante este mes le ofrecemos en estreno exclusivo producciones de alta factura que evidencian la realidad y los temas que impactan a nuestros pueblos. También en abril, cada día de la semana, seguimos abordando contenidos de actualidad e interés. En abril, la más completa programación. Solo por Telesur. Para resolver las necesidades más profundas del ser humano, miles de jujeños organizados comenzaron a tejer un nuevo modelo de trabajo. Porque antes, estos sectores políticos, cuando se llevaban la plata, ellos no se llevaban la plata para redistribuir a los que menos tienen, se llevaba para ellos y para la familia. Ahora, nosotros sacamos la plata y llevamos para redistribuir a los compañeros nuestros. Algo está cambiando. Hoy, solo por Telesur. Toda la información sobre la crisis que afrontan los estadounidenses. Una realidad contada por sus propios protagonistas. Conducido por Aurora Samperio. USA de verdad. Nueva temporada. Todos los lunes. Solo por Telesur. Temas que son noticia a esta hora. En Venezuela se denuncia que líderes opositores ejecutan campaña de intolerancia contra la cooperación cubana en el país.
El líder norcoreano Kim Jong-un justifica la ampliación de su arsenal de defensa para hacerle frente a las amenazas extranjeras contra su país. Por su parte, Corea del Sur confirma la realización de maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en respuesta a la declaratoria de estado